Ok, vamos entonces a tener una breve reflexión inicial, como está puesto acá, lo hice rapidito. Y queremos comenzar entonces esta noche en que ustedes van a reflexionar sobre el sufrimiento, en el nombre de aquel que es el autor de nuestra fe, de nuestra salvación. También puede ser autor de nuestros sufrimientos y de los sufrimientos de las personas, y es aquel también que los alivia y que detrás de cada uno tiene un propósito de cada sufrimiento. En su nombre comenzamos este momento. Amén. Tengo 3 textos acá y tengo una pregunta. La pregunta sería, cuando nosotros vamos a ver a alguien que sufre o a una persona en sufrimiento, uno puede decir, bueno, si es de nuestra iglesia, uno va a visitar a un cristiano que tiene fe, pero también puede presentársenos en nuestra vida, y seguramente así va a ser, que vamos a tener que ir a lugares donde no hay cristianos. Y que el que sufre no es un creyente, sino que tal vez es alguien que reniega de la fe de Dios. Y a veces eso es un desafío para los pastores y también para las diaconisas, porque estamos acostumbrados a consolar con la palabra de Dios. Pero hay gente a la que la palabra de Dios no le significa absolutamente nada, pero sin embargo siguen sufriendo igual. Entonces vamos con palabras de aliento y ánimo. El Señor va a estar contigo, el Señor va a aliviar, Él te va a acompañar, Él va a ayudar. Pero la persona no es creyente. Y por más que esté postrada y sufriendo mucho y esté con sus defensas tal vez bajas, y quizás esté hasta deprimida, posiblemente esa persona no va a creer, o debiera tal vez creer primero para tener fe y esperanza. Aquí tengo 3 pasajes que están en Efesios, cerquita uno del otro, donde dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, habiendo creído en él. Ya, el evangelio de nuestra salvación, o sea, fíjense ustedes, todo, ¿no es cierto?, para después ser sellado con el Espíritu Santo de la promesa, en la cual es la promesa también de vida eterna, el término de todo sufrimiento. También les dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, como están las personas que no creen, aunque sufren. Sí, ya son las 8. Y que los gentiles, ¿no es cierto?, son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Es decir, las personas a las que vamos a visitar es diferente, aunque el sufrimiento es el mismo, es diferente a la hora de nosotros acercarnos. Y tal vez eso sea uno de los desafíos que tengamos como hijas de Dios y siervas del Señor, que la primer ayuda y la primer salvación en el sufrimiento siempre va a estar, va a ser a través de la fe y va a ser espiritual. Ya, si hay firmeza espiritual, posiblemente se logre el comprender por qué se está sufriendo. ¿Ya? ¿Y cuál es el propósito que hay detrás de todo sufrimiento? Cosa que sin conocer la misericordia de Dios que se manifiesta a través del Evangelio por medio de su Hijo, en nosotros y en todas las personas hacia el mundo, esto no va a ser posible. Consolamos entonces en el espíritu y consolamos en el cuerpo. Pero creo que al revés, solamente podríamos tal vez estar dándole algo que la persona quiere escuchar, pero que tal vez no va a entender.
y no va a recibir, Porque ya entran. porque va a estar quizás, Desde que tú lo ¿no es cierto?, en su corazón rebelándose contra Dios. Por eso, con la ley y con el Evangelio nos aproximamos al consuelo en aquel que sufre y luego, con las promesas que provienen de ese Evangelio, los animamos a sobrellevar la cruz que le toca en su vida. Bueno, que el Señor las bendiga entonces. Vamos a orar. Amado Señor, te pedimos que en esta noche nos ilumines con tu Espíritu Santo para que entendamos la profundidad y grandeza de tu misericordia y que podamos ver a través del sufrimiento las oportunidades de servir, tanto espiritualmente como también físicamente, sin olvidar que el propósito que tú has tenido para cada uno de nosotros en nuestra vida es nuestra salvación y que queremos nosotros unirnos a ese propósito en humildad y en ferviente devoción y servicio a ti. Rogamos que tú nos fortalezcas en eso y que nos des el ánimo, la tranquilidad, la fortaleza para poder enfrentar el sufrimiento de otros y también el propio que podamos tener en nuestra vida. Confiados en que tú estarás con nosotros siempre, y con nosotros en esta noche y con nuestros seres queridos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Que tengan una excelente noche con Jamie Lynn y aprendan un montón. Ya. Bien. Bueno, muchas gracias, Pastor. Y ahora vamos a escuchar de Jamie Lynn. Ella va a estar con nosotros esta noche una vez más. Así que gracias. Pastor, si puede quitar su pantalla, luego Jamie Lynn puede compartir lo de ella. Hola a todas. Qué bueno estar de nuevo con ustedes. Una vez el pastor quita su pantalla, voy a compartir mío. Pero hoy, como dijo, vamos a enfocarnos un poco sobre y hablar del sufrimiento general y después enfocar y destacar el sufrimiento específico de los enfermos y moribundos y cómo podemos llegar a ellos. Con un cuidado espiritual. Voy a compartir. En eso estamos. El segundo día, cuando la diaconisa Daniela me dijo y también a Teresa, que nos va a acompañar el próximo martes, me dijo 3 días de 2 horas. Yo dije, wow, es mucho tiempo, no he enseñado tantas horas, ¿no? Y ahora que estamos llegando al segundo día, estoy planeando ya por el próximo, estoy ya con más cosas que quiero compartir que el tiempo que tenemos. Entonces, quería decir al final de ese día, si tienen preguntas o algo específico que les gustaría destacar, hablar, compartir o quiere que nosotros enfocamos en eso por parte de la clase en martes, se puede escribir unas preguntas o como temas en el chat para que sabemos en qué área vamos por el martes. El martes pasado, hace 2 días, enfocamos mucho en el físico, ¿no? Hablando de enfermedades y ese cuidado físico que podemos ofrecer. Recordando siempre que nuestro cuidado y nuestro ministerio hacia la gente es de cuerpo y alma. Vamos a hablar de eso de nuevo hoy. Eso es algo que siempre hablamos. Hoy, como dije, sufrimiento y el cuidado espiritual. Vamos a enfocar mucho en esa hoy. Eso es como la carne, ¿no? Del taller. Martes era más de físico y práctico, hoy más de espiritual y de nuevo en martes espero que más práctico de nuevo. Al final del día hoy, claro, vamos a llegar al práctico, pero vamos a entrar a la Biblia y mirar algunos textos hoy y hablar un poco de ese sufrimiento.
unas cosas, como dije, sufrimiento general empezamos y después enfocaremos en los enfermos y moribundos. Siempre recordando, ya dije todo eso en el otro diapositivo. Entonces, la otra cosa que quería decir es que algunos de ustedes que han tomado esa clase de misericordia, vas a recordar algunos puntos porque es siempre bueno traer eso de nuevo enfrente. Va a decir, oh, escuché eso, o oh, recordé de eso cuando tomé. Si no han tomado la clase de misericordia, eso viene adelante, entonces eso puede ser como un prevista de algunos temas nomás de ese curso que es muy bueno. Entonces, solo quería decir eso. Entonces, vamos a empezar con un versículo de Lucas. Si alguien quiere leer, vamos a tener más versículos hoy, entonces, si quieren leer, va a tener una oportunidad, creo. Yo puedo. ¿Yo puedo? Ok. Sí, ay, perdón. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste le salvará. Entonces, vamos a hablar de algunos temas hoy. Una aquí, tomando la cruz de Cristo, ese sufrimiento. Vivimos en el mundo con pecado y tenemos vida bajo la cruz y vamos a ver qué significa eso. Pero lo que queremos siempre llegar al final es que en Jesús tenemos vida y siempre eso es que donde llegamos. Vamos a hablar de la vida bajo la cruz, pero por la cruz de Cristo tenemos vida. ¿Ok? Bueno, ¿por qué hay sufrimiento? Aquí vamos de sufrimiento general. En ese mundo hay mucho sufrimiento, hay muchos diferentes tipos de sufrimiento. Una de las razones por el sufrimiento es el pecado original. En Salmo 51 dice, mírame, yo fui formado en la maldad, mi madre me concibió en pecado. Cuando Adán y Eva cometió el pecado, ellos estaban condenados a la muerte espiritual y física. No murieron de una vez allá en el jardín, pero ya llegó la muerte. Uno de los tipos de pecado, nuestro propio pecado, los mandamientos son un espejo que nos muestra que tenemos pecado, ¿no? En 1 de Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, si ya sabemos que tenemos pecado y somos pecadores, sabemos lo que es el pago de ese pecado. ¿Alguien quiere leer de Romanos? Estela, tú estabas intentando leer la última. ¿Quiere leer esa? Sí, claro. Gracias. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor nuestro. Muy bien, entonces vemos que por pecar, por el pecado, el pago de eso es la muerte. Pero después dice la vida de Dios es la vida eterna. Es la misma cosa que vimos antes. Tenemos la muerte, pero Cristo murió esa muerte para que tengamos vida. Hay pecados cometidos contra nosotros que causa sufrimiento también, ¿no? Podemos tener sufrimiento por pecados de alguien, otra persona, cometido contra nosotros. Esos son otro tipo de sufrimiento. El ensuciar de mi propio nombre por alguien hablar mal de mí.
alguien puede sufrir por eso. El maltrato, el robo, esos son diferentes tipos de sufrimiento. También el pecado general en el mundo y también en nosotros, Romanos 8, porque sabemos que toda la creación hasta ahora ima a una y sufre como si tuviera, perdón, no escribí eso bueno, si tuviera dolores del parto. Entonces, ese pecado general que trae guerras, desastres, cosas fuera del control, hay sufrimiento a causa de eso. También sufrimiento viene a veces por causa del evangelio. Jesús advirtió a sus discípulos que seremos perseguidos por creer en él y por predicar de él. Podemos sufrir por el evangelio. Entonces, tú puedes ver que mucho sufrimiento. Bueno, empezar la clase así porque vamos a terminar la clase con vida. Entonces, hay mucho sufrimiento en el mundo, pero ya vamos a ir destacando para diferentes tipos y al final las enfermedades. Entonces, hay sufrimiento físico del cuerpo como enfermedad y también sufrimiento espiritual del alma, de la mente. Tú puedes ver algunos tipos de sufrimiento destacado aquí. Físico, enfermedades, discapacidades, muerte. Espiritual, la pérdida de seres queridos, que vamos a hablar eso en martes. El maltrato, la ansiedad, la trauma, el abandono. Hay muchos tipos, como había dicho. Vamos a enfocar ya en los enfermos y moribundos. Sabemos que Jesús cargó nuestro pecado para liberarnos de ese mismo sufrimiento, la muerte. El perdón de los pecados es el poder de la resurrección y eso nos trae la reconciliación y nos hace partícipes de la vida eterna. Entonces, así vamos a llegar cuando estamos cuidando a alguien que está pasando sufrimiento. Empezamos con pecado, sufrimiento, que llega la muerte y así podemos traer Jesús allá que pagó eso en la muerte y nos dio la vida eterna. Entonces, cuando hablamos de sufrimiento o una enfermedad, recuerden eso de el día martes. Si tenemos una enfermedad, eso es en nuestra física, ¿no? Pero como hablemos, eso afecta a todas partes de una persona. Entonces, el cuidado espiritual es importante cuando alguien está sufriendo de física, porque así puede afectar su espíritu también. Entonces, vamos a seguir con ese entendimiento de la persona, de las 4 partes. Bueno, el cuidado diaconal. Cuidamos a las personas en cuerpo y alma. ¿Y por qué? ¿Por qué vamos a cuidar en cuerpo y alma? Primeramente, que Dios nos creó con cuerpo y alma. Y segunda, que Jesús nos dio ese ejemplo en su propio ministerio cuando Él estaba aquí en la tierra. Entonces, Dios nos creó con cuerpo y alma. No podemos ir al catecismo y ver esa verdad en el primer artículo, que dice, cree en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. ¿Y qué significa esto? Creo que Dios me ha creado y todas las criaturas, que me ha dado cuerpo y alma, ojos, oídos y todos los miembros, la razón y todos los sentidos y los sostiene aún. Además me da vestido y calzado, comida y bebida, casa y hogar, esposa e hijos, hacienda y ganado y todos los bienes.
Me provee abundante y diariamente de todo lo necesario para la vida. Me ampara contra todo peligro y me guarda y protege de todo mal. Y todo eso lo hace únicamente por su bondad y misericordia divina y paternal, sin ningún mérito o dignidad alguna de mi parte. Por todo eso debo darle gracias, alabarle, servirle y obedecerle. Eso es ciertamente la verdad. Entonces, si vamos los lugares que están en negrito, imagina compartiendo eso con alguien que está sufriendo una enfermedad. Si llegamos a ellos con eso y decir, me he dado mi cuerpo y alma, ojos, oídos, y los sostiene aún, y dice, bueno, pero estoy pasando, pero no puedo ver, mi vista está saliendo. ¿Cómo explicamos eso? Si alguno está sufriendo de algo de su brazo o su pie, o está sufriendo de su corazón, podemos todavía en enfermedad confesar el credo y creer en eso que Dios nos está cuidando y nos sustenta. Entonces, eso solo es para traer un poco de catecismo. Si tú estás llegando a alguien, se puede usar esas partes también en tu cuidado o en una visita. En martes hablemos de sacar un texto bíblico, pero si lleva la oportunidad y aplica, también se puede ir al catecismo y traer un parte del credo o un parte just lost it. Del credo o del Padre Nuestro. Y vamos a ver el Padre Nuestro más adelante. Entonces, vimos que tenemos ese ministerio y cuidamos al cuerpo y la alma. El primer parte que fue Dios nos creó así y acabamos de ver eso. El segundo punto era que Jesús nos dio ese ejemplo. ¿Alguien quiere leer ese texto de Lucas? ¿Yo? ¿Puedo? Sí, Brenda, adelante, gracias. Sí, Lucas 9, capítulo 9, versículo 11 al 17. 11 y 17. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les escribió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12, le dijeron, despide a la gente para que se vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo, dadle vosotros de comer. Y esa historia sigue con Dios dando a comer a toda esa multitud, ¿no? Pero queremos ver ese primer versículo, que cuando la gente llegó a Jesús, Él les habló del reino de Dios. Él los está contando esas cosas para su salvación, para su espíritu. Y también sanaba a los que necesitaban ser curados. Y tú vas a ver en todos los evangelios, tú puedes destacar donde Jesús encontró a la gente. Muchas veces tú puedes ver que Jesús está enfocándose en las dos cosas. Estaba cuidando, estaba sanando, estaba dando de comer, estaba cuidando de los cuerpos, de las cosas temporales, al lado de también hablar de las cosas eternales, el reino de Dios. Entonces, siguiendo ese ejemplo, nosotros como cristianos también haz lo mismo. El cuidado físico, un repaso rápido de nuestra clase el día de martes para que todos no olviden un día al otro. Entonces, hablemos que observamos y podemos responder a necesidades físicas en los enfermos y moribundos que visitamos. ¿Y qué significa esto?
El cuidado físico puede ser visitando, ofreciendo contacto físico, hablemos de tomando el mano en oración o poniendo el mano al hombro, la presencia, la limpieza, el cuidado del cuerpo. Esas son cosas donde cuidamos el físico. Observamos alimentación, dolor, descanso, higiene y cosas así mientras estamos visitando, observando con nuestros sentidos, la vista, el oír, el sentir en la casa, podemos observar y respondemos en lo que podemos para apoyar las necesidades físicas. Hablemos de tal vez tener una lista de personas en la iglesia que se puede traer una comida una vez a la semana, o sentar con un enfermo en la casa para que la familia pueda descansar o hacer diligencias, por ejemplo. Hay cosas que podemos ofrecer que son físicos. Y después, ahora vamos a hablar del cuidado espiritual y vamos a empezar con lo mismo. En ese cuidado también podemos observar y responder. Observando en esa área es más escuchar. Dejamos a la persona hablar y compartir lo que están pasando y preguntar. Hacemos preguntas para animar a la persona a compartir con nosotros. Yo tengo una notita aquí abajo que ustedes ya todos saben, que a veces toma tiempo, podemos construir una confianza antes de que van a compartir las cosas más grandes en su vida. Pero mientras tanto estamos construyendo esa confianza, seguimos compartiendo la palabra de Dios y seguimos visitando. Eso es como construimos la confianza, ¿no? Pero la palabra de Dios siempre está allá. No importa si están compartiendo algo de diaria, cada día pasa eso, o algo más fuerte, algo más profundo. Entonces, cuando observamos, escuchando, vamos a escuchar distintas cosas, tal vez emociones, vamos a hablar más adelante, podemos destacar, esa persona está nerviosa, esa persona está pasando la culpa, esa persona tiene vergüenza, esa persona tiene enojo, tal vez con otra persona, tal vez con Dios por la situación. Entonces, cuando observamos esas cosas, podemos responder a los sentimientos, a las palabras y a sus preguntas con la verdad que encontramos en la palabra de Dios. Uno que está sufriendo una enfermedad o está acercando la muerte y la familia que está sufriendo después de una pérdida a una familiar, todos pueden sentir muchas emociones, como dije. Algunos que son comunes y hay mucho más aún que vamos a ver, pero algunos ahora se puede sentir el perdido de control. Si alguno de ustedes han pasado una enfermedad y sientes que no puedes hacer las cosas que normalmente se puede hacer, tengo que sentarme, tengo que descansar y todos están haciendo las cosas para mí. Tengo una pérdida de control, siento una pérdida de control de mi vida. Entonces podemos animar de una manera de esa emoción. Algunos pueden pasar miedo, otro puede pasar la ansiedad, otro puede pasar la impotencia. Si todos están cuidando de ti, tú sientes que no está dando a nadie y eso es difícil. La vulnerabilidad y también el enojo. La cosa con emociones es que son reales, son una verdad para una persona, pero emociones no son fe. Nuestras emociones no dirigen nuestra fe en Cristo. Lo que dirige nuestra fe
Es Cristo la roca y la verdad que encontramos en la palabra de Dios. Entonces, es importante cuando escuchamos emociones así, que tomamos el tiempo escuchar bien y dejarles compartir eso con nosotros. Y responder en sí, que escucho que está pasando o sientes así. ¿Es la verdad? Sí, siento así. Ok, vamos a hablar de qué dice la Biblia de eso, o dónde podemos encontrar como darle un alivio de esa emoción. Eso es que hace nuestro cuidado. Escuchamos emociones, miedos, dudas y todo, y respondemos con Cristo. Dios nos ha redimido por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Vivimos una vida bajo la cruz de Cristo. Es decir, que todo se entiende por lo que Cristo hizo en Calvario. Hasta la enfermedad se puede entender por eso que Cristo hizo en Calvario. Y cuando vemos el mundo, el sufrimiento, la enfermedad, entre los lentes del Evangelio y de la palabra de Dios, podemos entonces apoyar y cuidar a los que están sufriendo. Porque en enfermedad, hasta los que han estudiado medicina o enfermería o lo que sea, en enfermedad y nuestros cuerpos hay mucho que todavía no entendemos. Hay mucho que pasamos que no entendemos. Y especialmente cuando es fuerte, podemos preguntar qué es la voluntad de Dios en medio de esa enfermedad. Pero en medio de eso siempre sabemos que Cristo murió por nosotros. Y eso es la verdad que podemos llevar a la cama del enfermo y moribundo. ¿Alguien quiere leer de Isaías para mí? Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni son sus caminos mis caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos y mis pensamientos son más altos que los caminos y pensamientos de ustedes. Así como la lluvia y la nieve caen de los cielos y no vuelven allá, sino que riegan la tierra y la hacen germinar y producir con lo que dan semilla para el que siembra y pan para el que come. Así también mi palabra, cuando sale de mi boca, no vuelve a mí vacía, sino que hace todo lo que yo quiero y tiene éxito en todo aquello para la cual la envié. Gracias, Gladys. Entonces aquí vemos que los pensamientos de Dios no son los pensamientos de nosotros. Acabamos de hablar que a veces hay cosas que no entendemos, pero en el cuidado espiritual podemos ver que Dios tiene una manera de trabajar que no es nuestro. Y vemos aquí que su palabra, cuando sale de mi boca, dice, no vuelve a mí vacía, sino que hace todo lo que yo quiero y tiene éxito en todo aquello para lo cual la envié. Vamos a hablar de eso un poco más adelante, pero por eso aquí siempre llevamos la palabra de Dios. Hablemos de una cronograma de una visita y siempre allá es la palabra de Dios en el centro. Llevamos la palabra de Dios, sea un versículo porque la persona está por dormir o que la familia tiene que salir, sea un capítulo entero, pero así estamos llevando la palabra de Dios al lado de la cama del enfermo o moribundo y sabemos que allí Dios trabaja en su palabra.
hablemos de eso un poquito, pero podemos ver que el sufrimiento y la muerte de Jesús es la fuente de la resurrección y la vida nueva. Podemos aprender, comprender todo el sufrimiento, pero la enfermedad, el dolor, de esa misma manera. Dios usa esas cosas para su mayor bien, para que aprendamos a vivir por fe solo en su Hijo. Son los momentos a veces donde no tenemos, somos los más débiles, donde llegamos hacia Jesús y aprendimos a vivir cada día en fe por el próximo día. Entonces, cuando estamos llegando a la cama de un enfermo, estamos al lado de la cama y estamos enfrentando el sufrimiento. Así podemos contarle y recordar para nosotros también que Jesús mismo sufrió para nosotros y está en ese sufrimiento donde podemos encontrar a Él y podemos ver qué pasó con su sufrimiento. ¿Terminó en la muerte? No, que Él murió por nosotros y terminó en la vida nueva, la resurrección. Como dijimos que a veces nosotros no entendemos esa sabiduría humana, siempre está buscando para arreglar todo, se esfuerza para salud, riqueza, éxito. Pero a veces Dios puede ver por el bien de una persona y negarlo eso. Mientras no tiene sentido a nosotros, a veces el sufrimiento puede ser mejor para una persona según la sabiduría de Dios. Eso no es para nosotros decir, oh, eso es por tu bien, o eso es para mi bien, o lo que es bueno. Pero podemos orar por la voluntad de Dios en cada situación. Podemos orar, obviamente, para la sanación según la voluntad de Dios. Dios puede ver algo bueno que nosotros no vemos en medio de algo que nuestra sabiduría humana ve como sin sentido. Y eso es la cosa, que muchas veces nosotros humanos tenemos la vista a ese minuto, a ese mismo día. Y Dios tiene una vista eterna. Por eso estamos llegando con la palabra y orando con el enfermo, con su familia, con el moribundo, por la voluntad de Dios, por esa persona en ese momento, en esa familia. Oramos por su voluntad que sea cumplido en la vida de esa persona. Aprendemos algo de Pablo en Filipenses, si alguien quiere leer. Yo puedo leer. Gracias. Adelante. Aprendemos algo de Pablo y me gozaré aún porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada será avergonzado, antes bien con toda la confianza, como siempre, ahora será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo, porque para mí el vivir es en Cristo y el morir es ganancia. Muchas gracias. Ok, aquí Pablo no estaba enfermo en ese momento, estaba en preso, pero no sabía si iba a salir o si iba a morir allá. Pero podemos aplicar eso al sufrimiento y podemos ver dónde quedó su confianza. ¿Se quedó en su mismo cuerpo, en su mismo poder? No, se creó en Jesús y dice, será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es en Cristo y el morir es ganancia.
Y eso a nosotros es muy difícil entender porque nuestro ser humano no piensa así. Eso es una vista eterna, ¿no? Entonces, aquí vamos a tomar una pausa antes de entrar esa parte práctica de el cuidado que uno puede ofrecer como diácono. ¿Hay algunos comentarios de la clase en martes o de esa primera parte aquí hoy? Buenas noches. Disculpe, yo solo quisiera comentar que estamos viendo esto aplicable solamente a las personas que son creyentes, pero ¿qué se hace cuando un enfermo o un moribundo no es creyente y no quiere saber nada de la palabra de Dios? Porque yo creo que somos llamados a evangelizar a todo ser viviente humano, ¿verdad? Pero yo veo que esto está como indicado para personas que ya conocen de la Biblia, que ya conocen del Señor, que son plenamente creyentes. Sí, ¿Qué claro. podemos hacer? Sí, claro que estamos llamados a todos y me han contado muchas veces y yo era testigo también, especialmente en el trabajo de cuidar a la gente que estaban de hospicio justo antes de morir. Pero en esos momentos de enfermedad y también en los tiempos de moribundo, tenemos y pastores han contado también una oportunidad compartir el evangelio básico y en ese momento, porque de verdad en la enfermedad, si es una enfermedad liviana, podemos decir, bueno, que te mejores, ¿verdad? Eso es que decimos mucho cuando escuchamos que alguien tiene un gripe. Pero cuando estamos hablando de ir a visitar o cuidar a una persona con una enfermedad grave o a un moribundo, en esos momentos no tenemos más que ofrecer que Jesús. ¿Verdad que sí? Si dicen no quiere escuchar, bueno, decimos, podemos preguntar, y yo he hecho eso, puedo orar por ti. Y a veces en ese momento van a decir que sí. Y piensan que voy a salir del cuarto y orar por ellos mañana. Y después digo, puedo orar ahora de alta voz. Y si dicen que sí, yo he orado por alguien que no quería escuchar la Biblia y uso la oración también para orar por ellos, pero involucrando también el evangelio para que escuchen que Jesús hizo para ellos. No, en esa presentación no hablé mucho de eso, pero eso puede ser una cosa que destacamos. Diaconisa Daniela, ¿iba a decir algo? Sí, ahí, Amanda, eso es donde, como aprendimos en el curso del Evangelio, donde se dice la ley debe de ser predicado, proclamado en toda su dureza y el Evangelio predicado en toda su dulzura. Entonces, eso es cuando sí hay que hablar la ley, cuando a alguien no le interesa. Hay formas, por supuesto, de hacerlo, no como que vas a ir al infierno si no crees. No, pero hay versículos bíblicos que son ley de que si me permite, o sea, me gustaría compartir la palabra de Dios con usted. Y es especialmente importante tener el guía de pastor ahí en esa parte.
y advertirles acerca de las consecuencias mortales y eternas, mejor dicho, de no creer en el Señor Jesucristo. Y Jamie Lynn está preparando algunas notas y tal vez lo que yo puedo hacer es buscar algunos de esos versículos también, donde uno se puede desarrollar algo para compartir con ellos porque uno está preocupado por su salvación. Puede ser que es un familiar de un creyente que no cree, por ejemplo, y ellos están preocupados por su salvación. Es importante que le hablemos la verdad y que le advertimos de que el infierno es real, que el sufrimiento eterno es real. Eso, el infierno es la ausencia de amor, la ausencia de misericordia que es Dios. Y una historia bíblico común es el Lázaro, que los perritos lamaban las heridas de Lázaro. Y él era un creyente, pero luego él que estaba en el infierno, que dame un poquito de agua solo para quitarme este sufrimiento. Hay otros también que podemos apuntarlos y lo que podemos tratar de hacer es incluir esos en las notas que lo enviamos. Eso es difícil de hablar eso. Uno no quiere hablar eso de la ley. Uno no quiere, pero uno no está condenando a una persona. Es su falta de fe que los condena a ellos. Y como cristianos sí es importante hablar de eso cuando tenemos la oportunidad. Y hay personas que han escuchado el evangelio, han escuchado la advertencia muchas veces y de miles de formas y siguen rechazándolo. Y algunas personas lo van a rechazar hasta la muerte y no hay nada que podemos hacer acerca de eso porque es aún todo sobre de Espíritu Santo. Ellos pueden seguir rechazando el evangelio, seguir rechazando a Cristo Jesús. Es la obra del Espíritu Santo quien nos convierte. Pero es muy importante su pregunta y vamos a trabajar eso para tratar de hacerle llegar algunos recursos cuando enviamos el PowerPoint. Pero ahí es donde sí, siempre es importante tener a su pastor en visitas así, donde uno está hablando de alguien, de la muerte y acerca de su estado espiritual, si tienen fe en Cristo Jesús o no. Así que, Sí. pero ahí Gracias, es donde la ley tiene que ser predicado, porque tienen que entender las consecuencias del pecado. Por supuesto, uno les habla del evangelio, hay que decir, Cristo murió por usted, Cristo perdona los pecados, pero es necesario creer en esto, arrepentirse de sus pecados y creer en el Señor Jesucristo. En los recursos que habíamos enviado cuando hicimos el encuentro,
hay algunos versículos bíblicos ahí, por supuesto. Y eso es un recurso y vamos a ver si le podemos encontrar algunos más. Muchas gracias. Gracias, Amanda. ¿Alguien más tiene comentario? Yo quería compartir que Noches. Adelante, Martina. Yo quería compartir que sí es difícil a veces cuando vamos a orar por una persona que rechaza el plan de salvación, que estamos diciendo, va, de todo, que somos pecadores, que se arrepientan, va, porque ya están en sus últimos momentos. Y nosotros hace mucho tuvimos una experiencia, mi esposo y yo, cuando llegamos aquí a Guasave, va, había una persona que estaba muy enferma y una de sus hijas nos invitó a que fuéramos a orar por ella y que les diéramos palabras de consuelo y íbamos preparados. Pero después llegó un hijo y nos dijo que no, o sea, dijo, no quiero que oren por mi mamá ni nada. Y nos sacó. Pero bueno, pues a veces es triste, va a ver que en esa situación ella anhelaba una palabra, pero por su hijo, esa persona murió y pues, Señor, pues que hayas tenido compasión de ella, ¿va? Y sí es difícil, ¿va? A veces, pero lo importante, como dice Daniela, pues es la falta de fe de ella, de las personas que muchas veces no se dan el tiempo de más que todo, de abrir su corazón a Dios, de confiar en Dios, que a veces esa persona estaba pues con su dolor, va, porque su mamá estaba ya para morirse y él pensó que de esa forma pues le iba a ayudar y estuvo muy mal esa acción de no darle la oportunidad a su madre de escuchar una palabra de esperanza. Y sí, va, pues que Dios nos ayude a compartir el evangelio realmente. Estos estudios, ¿verdad? Para mí en mi vida personal, voy a tratar de, ¿verdad? Son cosas que muy importantes para poder practicar y llevar a cabo, ¿verdad? En esta área que Dios nos da, ¿verdad? Porque nosotros vivimos cerca de aquí del hospital del Seguro Social, donde mucha gente anhela y escuchar la palabra de Dios, y ahorita por causa del COVID, ¿verdad? Pues está una área cerrada, pero Dios quiera que todo se vuelva a normalidad para poder practicar más. Estos son realmente, este estudio en mi vida me va a ayudar mucho. Dios les bendiga. Gracias por compartir. Eso es un tema también que vamos a tratar en el martes. Vamos a destacar algunas respuestas emocionales, digo, durante un tiempo de una enfermedad grave o esperando la muerte o después de la muerte. Y eso no solo incluye a la persona, pero también, como dijo Martina, creo que sí, la familia también. A veces podemos ser negados para la familia. A veces la familia no quiere compartir la noticia de una diagnosis fuerte con un familiar, y cómo nosotros, llegando a esas situaciones, podemos responder. Más adelante también vamos a hablar, como la diaconisa Daniela dijo, sobre cuándo y cómo, y vamos a avisar a nuestros pastores para ayudar. A veces sabemos la situación antes de ir y podemos decir, pastor, acompáñame porque esa es la situación. A veces llegamos a una situación que no sabíamos antes, y así podemos avisar al pastor también para ir a apoyar, visitar y cuidar espiritualmente a la persona, a la familia. Una persona más, si hay alguien más que quiere compartir, después vamos a seguir. Buenas noches. Hola. Bendiciones a cada uno en sus hogares. Pues yo quiero también hacerles un comentario, contarles algo que durante este año, ¿verdad? Algo muy personal. Mi papá, pues, él, tenía ya un cáncer terminal, y él era muy renuente, lo que era conocer a Jesús en su vida, ¿verdad?
Y yo trataba siempre con él, le leía la Biblia, le decía Jesús lo ama, acuérdense que él por nuestros pecados, ¿verdad? Él en nuestras vidas, ¿verdad? Él dio todo por nosotros, así que ya va a llegar ese momento especial para su vida, en que usted va a ir a descansar. Y este año fue para mí una etapa con él, como decimos, de ley y evangelio, hablar con él y gracias a Dios, pues a mi familia luterana, pues él llegó ese momento donde él se arrepintió. Y recuerdo yo que el último domingo que él estuvo compartiendo con nosotros, él escuchó al pastor Byron en el culto, predicando y todo él, el sermón, y él cuando a él le gustaban mucho las alabanzas, un día viernes él me decía en la noche que le cantáramos, y ahí con mis hijos les decía yo, ahí poquito a poco le cantamos a él. El sábado también él nos pidió, y el domingo que él escuchó al pastor Byron ya el último canto, él, lo único que yo recuerdo en mi mente y en mi corazón quedó grabado que él levantó su mano. Y ya de ahí, ya ese momento especial, él ya estaba comunicándose a la llegada, porque para amanecer el lunes en la madrugada, antes de la 1, él falleció. Él ya prácticamente 2 meses está cumpliendo él de que ese momento, pero lo que yo les quiero dar a conocer es de que yo estuve con él, insistiendo, leyéndole la palabra, contándole todas las experiencias bonitas que han habido en mi vida, que si no estuviera Jesús en mi vida, nosotros no somos nada, le dije yo a él, y gracias a Dios él reconoció esa parte y aceptó a Jesús en su vida. Gracias por compartir con nosotros, Gladys, y gracias a Dios que tu Padre y el Espíritu Santo trabajó también en su vida para llevarle a su salvación. Y gracias por compartir eso y por su propia fidelidad en comunicar y cuidar a su papá también. Ok, Daniela, ¿quería decir algo? No, todo Okay. bien. Adelante. Ok, tú abriste tu micrófono y me apareció, entonces eso es mi señal para dejarte hablar si quieres. Ok, seguimos entonces. Vamos a hablar de 4 partes cuando decimos cuidado espiritual. Eso no es un curso entero, eso es un taller práctico. Entonces vamos a enfocar obviamente en la palabra de Dios, vamos a ver la oración, vamos a hablar del pastor, como habíamos dicho ya unas cosas, pero quiero destacar esa parte. Y también en canciones, en himnos. Gladys acaba de compartir cómo su familia usó la canción en los últimos días de su padre. Eso puede ser una cosa muy linda para animar y para cuidar a una persona espiritualmente, emocionalmente y vamos a ver también físicamente. Entonces empezamos con la palabra de Dios. Obviamente, para los enfermos y moribundos, siempre entregamos la palabra de Dios. Ya escuchamos unas personas hablando, yo he tenido esa experiencia que rechazan y dicen no lea o no quiere leer, pero siempre estamos ofreciendo la palabra de Dios y entregando eso a las personas. En Romanos dice, así la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En otra parte de este capítulo dice, ¿cómo van a creer si no oyen? Tenemos que entregar la palabra de Dios y en eso el Espíritu Santo trabaja y como vimos en Isaías, que no regresa vacía, pero cumple lo que tiene que cumplir. Entonces vamos a hablar de eso. Nosotros hablemos de eso en martes. Nosotros no somos quien decide si la persona puede entender o escuchar. Hay algunos casos con enfermos, se puede estar en una coma
Se puede estar durmiendo porque quedaron dormidos mientras estaban saludando a su familia. Se puede tener una discapacidad. Se puede tener la pérdida de la memoria, como hablamos en martes, pero igual estamos leyendo la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios. Hablemos también, es bueno elegir algunos textos antes de visitar para estar lista. Así puede tener tu Biblia con un papelito en el área. Se puede tener un papel así, entrar así con el papel. Me gusta animar a la gente a traer la Biblia para una cosa visual, pero también puede ser de buen uso imprimir una copia o escribir una copia de los versículos que vas a decir, vas a leer para dejar con la persona en su cuarto, en su casa, en su cuarto, en el hospital donde está. Eso puede quedar en la mesita al lado de la cama. Se puede dejarlo con una familiar. Si la persona no tiene la fuerza o no se puede leer, eso también puede quedar allá y otra persona, si visita, puede agarrarlo y tener algo leer. Puede ser un versículo, unos versículos bíblicos, un himno, una oración. Eso, si la persona puede agarrar y leer, eso también puede seguir animándoles mientras no hay visitas. Entonces, eso es algo que puede pensar en hacer. También una foto, un dibujo que acompaña el texto, o si la persona está mucho en su cama, se puede ver a sus paredes y ofrecer traer una cruz o una foto que recuerda a Jesús, y vamos a ver eso con algunos versículos. Pero también en ese papelito se puede dejar una foto, un dibujo. Eso puede ser un recordario visual de su Salvador, de Jesús, y también de la palabra que leíste en su visita. Entonces, vamos a ver tres textos aquí respondiendo a algunas emociones específicas o algunas cosas que alguien puede pasar mientras que están enfermo o al morir. Quiero en martes también destacar más de eso y creo que voy a trabajarlo un poco en martes por los creyentes y algunas cosas que podemos hacer para los que no creen, como hemos hablado hoy. Pero podemos responder a alguien con miedo, con un texto así, una foto así de Jesús cuidando los niños. Podemos decir Isaías, leer el texto, tú eres mi siervo, no tengas miedo que yo estoy contigo. No te desanimes, que yo soy tu Dios. Yo soy quien te da fuerzas y siempre te ayudaré. Siempre te sostendré con mi justiciera mano derecha. Es 2 versículos rápido, pero de consuelo. Imagina con un papel al lado de tu cama mientras que estás sufriendo y se puede agarrar eso y tener a alguien leerlo a ti o tú lees eso. Después de la diaconisa se fue de su visita, dejó eso conmigo y puedo decir en medio de la noche cuando tengo miedo, no tengas miedo que yo estoy contigo, no te desanimes, yo soy tu Dios, yo soy quien te da fuerza y siempre te ayudaré. Entonces, eso es un ejemplo de cómo podemos responder al miedo. Podemos responder a alguien que está dudando o que siente impotencia, que no puede hacer nada. Podemos guiarles, tal vez eso es un momento que también puede usar el catecismo, que miramos a nuestro bautismo en Romanos. Yo no tengo que leer. ¿Alguien quiere leer ese texto en Romanos? Yo. Adelante. Romanos 6, 3, 4.
¿Y no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Gracias. Entonces, así podemos dirigir a una persona a su bautismo y decir, eso puede ser la misma pregunta a ellos. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Así también es como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria, así también nosotros andemos en vida nueva. Eso puede ser de animar cuando están dudando qué está pasando, por qué eso pasando a mí, una impotencia de que yo siento inútil, que no sé qué estoy sufriendo, qué va a pasar. Se puede tener algo para agarrar y eso es su bautismo y las promesas que nosotros estamos dando en ese momento de nuestro bautismo. Eso es algo que podemos tomar en el momento de duda, de miedo y de todo y decir, yo soy hija de Dios y eso es qué significa. Entonces eso puede ser una manera. Imagino dejar una cruz con alguien con ese texto y cada vez que miran a Jesús en la cruz, se dicen como yo soy bautizado, también muero con Jesús y tengo vida con Jesús. Porque Jesús no quedó allá en la cruz, pero por su muerte ya tenemos la vida. También podemos responder a alguien que tiene ansiedad, debilidad o siente un perdido de control en su vida. ¿Alguien quiere leer de los Salmos 46? Yo. Gracias. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes, el corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y también los montes a causa de su braveza. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana. Entonces, vemos aquí en medio de una ansiedad, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Cuando están pasando un sufrimiento o están acercándose a la muerte, se puede decir, Dios es mi amparo. En medio de eso, tengo Dios conmigo. Se puede dejar una foto así de fortaleza. O se puede, que también tiene una cruz que se puede ir mirando también. Entonces, estamos ya sirviendo diferentes sentidos de una persona. Su oído para escuchar la palabra de Dios, su vista para ver una foto. Esas son algunas cosas que podemos ofrecer, podemos hacer. Otra manera que podemos usar la palabra de Dios en el cuidado de un enfermo es usar los salmos. Si han estudiado los salmos, yo creo que en mi curso de estudio ahora voy a tener una clase de todos los salmos en enero y estoy emocionada aprender aún más sobre los salmos. Pero si abrimos los salmos, tú puedes ir viendo que cada emoción humana existe adentro de los salmos. Escuchamos de ansiedad, escuchamos de enojo, escuchamos de tristeza, escuchamos de gozo, de alegría, de alabanza.
los salmos tienen palabras cuando no tenemos palabras, ¿no? Entonces, quería ofrecer eso como un herramienta para ustedes en su cuidado cuando están viendo para preparar por una visita. Los salmos también puede leerlo de su Biblia como oración también, o se puede leer un salmo y leer del salmo en su oración. Entonces, eso es un ejemplo de eso nomás. No vamos a ver todos los salmos, pero ofrezco eso como un ejemplo. Si alguien quiere leer el salmo y después otra persona puede leer la oración. Yo leo el salmo. Ok, gracias. Yo Dice puedo el leer salmo, Salmo 80 del 14, 15 y 18. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora. Mira desde el cielo y considera y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti, vida nos darás e invocaremos tu nombre. Ok, yo la oración. Mire misericordia, oh Dios, sobre tu nombre tú creaste y le estableciste como bien preciada. Ahora no rechaces el trabajo de tus manos. Ven rápidamente con tu ayuda y sanación. Entonces se puede ver como en los salmos ya son como una oración propia, se puede leer y usarlo como oración que aplica a la situación o por la persona. Hay muchos salmos útiles y se puede dejar un papel con algunos salmos con la persona también. Y también puede aplicarlo a su propia oración y usar un poco de esas palabras para hacer su propia oración. Entonces, eso solo quería mostrar. Pueden trabajar mucho con eso, pero quería decir que ese libro de Salmos se puede ser de mucho confort y ayuda cuando estamos cuidando a la gente. Y hablando de la oración, eso es el segundo parte. Hablemos de la palabra de Dios y ahora vamos a ver oración. Oramos por sanación, para fuerza, para descanso, para las necesidades de la persona. Pueden tomar un tiempo en su visita para pedir de qué quieren orar. Si tienen alguna petición en especial, algo que no habían compartido en la parte antes, tal vez quieren compartir de algo específico que quieren orar. Y podemos orar por todo eso. Vemos de nuevo en el catecismo, el Padre Nuestro, cuarta petición, dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Y qué significa, pues, el pan de cada día? Oramos eso cada vez que oramos el Padre Nuestro. Dice, el pan de cada día significa que todo lo que pertenece al sustento y necesidad de la vida, como comida, bebida, vestido, calzado, casa, hogar y más. Entonces, cuando oramos, como Jesús nos enseñó, en el Padre Nuestro, estamos invitados a orar por todo que necesitamos en esa vida terrenal aquí en el mundo. Y por un enfermo, eso significa que podemos orar por su sanación. Claro que sí. Vamos a orar para lo que necesitan para sostener la vida, sustentar la vida. También podemos orar por los médicos o los otros que cuidan por la persona. Podemos animar a la persona, al enfermo también en sus oraciones. Incluyen a los que están cuidando de él. Yo he visto una de las guerreras más fuertes de oración eran los que no podrían levantarles de la cama. Y también uno de los testigos
de Cristo más fuerte que he visto en mi vida eran los que no podrían levantarles de la cama. Esa también puede ser una oportunidad por un creyente, por una cristiana, ser testigo a su fe en esos momentos. Entonces, eso es como un ejemplo de si quieren hacer una oración para sus médicos o para los que están cuidando. Eso también puede ser de su familia. Cuando hablamos de emociones que uno puede estar pasando, muchas veces hay una vulnerabilidad en uno o de sentir mal para tener que otras personas están cuidando a mí y qué hago yo aquí en cama. Muchos de ustedes tal vez han escuchado eso, especialmente las personas que son cuidadores de su naturaleza, que siempre están cuidando a otros y de una vez ya ellos están padeciendo o sufriendo de algo y tienen que dejar a otros cuidarle. Siempre queremos animarle, dejar a otros cuidar, dejar a otros servir, pero también eso puede ser algo que ofrezca a uno. Se puede orar para las personas que están cuidando de ellos. En nuestras oraciones siempre oramos que está cumplido la voluntad de Dios. También Jesús nos enseñó eso cuando nos enseñó el Padre Nuestro. La tercera petición dice, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Entonces, ¿qué es la voluntad de Dios? Eso es la gran pregunta, ¿no? Y no sabemos siempre qué es la voluntad de Dios, pero leemos en el 1 de Timoteo. ¿Alguien quiere leer esos versículos para nosotros? Sí, yo. ¿Qué es la voluntad de Dios? 1 de Timoteo 2, versículos 3 y 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, no sabemos y no vamos a saber en cada situación qué exactamente es la voluntad de Dios, pero oramos así para que Él cumpla su voluntad en la vida de las personas que estamos cuidando. Y sabemos, más que todo, las cosas terrenales, que no sabemos si Él va a elegir la opción A o B en su vida, o qué va a pasar, si va a sanar aquí en la tierra, o si va a llevarle al cielo a sanar. Pero sí sabemos que la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, cuando no sabemos la voluntad, oramos para su voluntad y compartimos la palabra de Dios. Y por eso dije a los que no son creyentes, sabemos que Dios les quiere que crean, les quiere con Él. Y entonces, como Daniel le dijo, a veces es incómodo, pero así podemos llevar el evangelio, podemos llamar al pastor para ayudar en ese momento, pero compartir la palabra de Dios en ese momento, porque sabemos que la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos. Entonces, ya vamos a hablar del pastor, solo un poco, porque yo quiero que los pastores hablen de sí mismos, pero voy a hablar un poco como diaconisa, especialmente cuando estamos hablando de la cuidado espiritual. Cada uno de ustedes van a tener su propia manera en que trabaja, cómo avisa
y cómo trabaja con su pastor. Obviamente quiero que todos conversen con su propio pastor para ver cómo trabajan juntos. Tal vez ya están trabajando y tienen una manera, tal vez todavía necesitan conversar eso y se puede cambiar cómo van a avisar. Algunas cosas que puede ir pensando y si no han tenido la conversación con su pastor, con quien va a trabajar o servir, tal vez es bueno tener un reunioncito semanal o mensual sobre las visitas que estás cumpliendo o su otro trabajo en la iglesia. Eso puede ayudar a que todos están en la misma página y entienden qué está pasando. Tal vez un mensaje o reporte cortito después de una visita que dice visita a esa familia, eso destaca las 3 cosas mayores que ves pasando. Pero la razón que estoy diciendo eso es que hay circunstancias especiales. Cuando es necesario, si su pastor no está contigo, vas a necesitar llamarle de una vez a ver cuándo puede ir a acompañar en unas circunstancias especiales. Si pueden hacer visitas juntos es bueno, pero si están aparte y tú estás visitando a alguien y hay circunstancias especiales, vas a querer llamar de una vez. Y algunas de esas situaciones puede ser cuando alguien está acercando y preparando para la muerte. Hay algunas señales que podemos ver, pero obviamente no podemos decir en el momento que alguien va a morir, porque eso es de Dios, no de nosotros. Pero hay señales que como humanos hemos aprendido que síntomas y cosas así que la muerte está acercando. Si la familia avisa de eso o tú estás visitando, eso sería un momento para llamar al pastor. Cuando una familia tal vez recibe noticias fuertes de un accidente, de un diagnóstico, cosas así, eso puede ser un momento que sería bueno llamar al pastor, acompañar a esa familia si no está contigo. También, como vimos en el día de martes, estamos observando mucho cuando estamos visitando y podemos observar tal vez que la familia está teniendo dificultades en el cuidado de un enfermo. Tal vez eso es dificultades físicas como tiempo y descanso y cosas, pero si son dificultades espirituales o emocionales y tú ves que están sufriendo, eso puede ser un momento a traer al pastor a esa familia también para cuidarles. Y hay más de eso, pero solo quería anotar eso para que van pensando y cuando observen distintas cosas, hay cosas que vemos que podemos responder, pero ponemos una nota en nuestra mente cuando salgan de esa visita, vas a llamar al pastor y vas a escribirle. Entonces, eso es solo una nota para cuando están cuidando a las personas. Se puede llamar al pastor en algunas circunstancias. ¿Hay algunas preguntas o comentarios acerca de eso? Yo tengo un comentario. Okay. Sí, el año pasado, con esto de la pandemia, pues muchos hermanos en la iglesia resultaron enfermos de COVID. Y gracias a Dios muchos pues salieron y bueno, Dios los dejó acá más tiempo y los sacó adelante. Fueron atendidos en los hospitales y algunos en sus casas. Entonces hubo una familia en especial
que el hermano pues enfermó y la familia estuvo orando. Nosotros estuvimos orando también por él en la iglesia y el hermano falleció. Entonces la familia pues no sé si, bueno, ellos decían, bueno, tal vez no oramos suficiente y entonces no fue suficiente nuestra fe. Entonces pues, los pastores de la iglesia hablaron con él y al principio pues él no entendía, estaba pues el hijo, este era el hijo y estaba muy, muy dolido por la pérdida, obviamente. Y gracias a Dios pues él ahora pues continúa llegando a la iglesia y sí, la palabra ha hecho entender a este hermano que era la voluntad de Dios, ¿verdad? Y fue un poco difícil, ¿verdad? Porque sí estaban como molestos, así como no, no puede ser que mi papá haya muerto porque no fue suficiente nuestra fe, ¿verdad? Y bueno, eso era lo que quería compartir con ustedes, ¿verdad? Porque a veces pues uno ora por no solo el enfermo, sino la familia también, ¿verdad? Que está ahí. Y cuando tal vez no se responde a las oraciones que uno quisiera, ¿verdad? Lo que uno pide, piensa, pues, no sé, se confunden, ¿verdad? Y entonces dudamos, ¿verdad? Entonces, pues ahí viene el trabajo también del pastor, ¿verdad? Y ese acompañamiento que necesita la familia. Sí, el acompañamiento después de una pérdida, vamos a hablar eso en martes, creo, pero eso es muy importante, como dijiste, con la familia también, porque puede pasar ese tipo de duda, de no entender, y es importante ser acompañado y no vamos a ir visitando el enfermo y después no podemos dejar a la familia. Hay acompañamiento que sigue después de eso. Daniela. Oh. No, pues sí, como vamos a hablar de eso mañana un poco porque es un tema importante. Sí. El duelo es un tema muy grande. La familia que pierde una persona va a pasar por diferentes partes, procesos en el duelo y es necesario acompañamiento durante todo el proceso. Enojo, negación, tristeza, lo que sea. También en las enfermedades, con los enfermos, si una tiene un diagnóstico de una enfermedad terminal o crónica, también puede pasar por este mismo proceso de duelo, porque ya su vida va a cambiar, ya su vida no va a ser igual y van a tener que hacer duelo por su vida que ya no va a ser igual, porque tienen ese diagnóstico de enfermedad terminal o puede ser un cáncer que tienen 2, 3, 4, 5 años luchando contra el cáncer y se pone progresivamente mal. Ahí es donde sí, uno va a ver mucho, tal vez dudar, cuestionar a Dios, estar enojado, estar preocupado por su familia, y eso es en todas las situaciones, pues acompañar con la palabra de Dios, con su presencia, con el amor de Cristo. Y ahí es donde por eso nos preparamos como diaconisas y los pastores ciertamente. Y sí, es un tiempo difícil para ellos. Y a veces como diaconisa no es difícil saber cómo responder, cómo
actuar que decir. Por eso una vez más ponemos esto en oración nosotros mismos, que Dios nos ayuda, dependemos del Espíritu Santo. Y sobre todo es bonito que Jamie-Lynn haya compartido los versículos bíblicos, porque recuerden que siempre en la visita necesitamos compartir esa palabra de Dios. El Espíritu Santo obra por medio de esa palabra. Es mejor usar esas palabras de Dios en vez de nuestras propias palabras. Entonces, a veces nosotros nos falta, no sabemos qué decir, nos falta qué decir, compartimos la palabra. Por supuesto, no se puede compartir todo aquí en el taller, pero lo que estamos tratando de hacer es darle algunas herramientas y apuntarles hacia dónde. Y luego esto es un estudio continuo de la diaconisa, y como un discípulo del Señor Jesucristo es parte de nuestra vocación como diaconisa, seguir estudiando y en nuestros estudios devocionales diarios. En eso, así nos profundizamos en la palabra y nos seguimos preparándonos. Y en esas situaciones siempre son difíciles, nunca es algo fácil, y es difícil porque uno está confrontando la misma muerte de uno. Esto no es el fin que nadie quiere, pero es una realidad por el pecado. Y lo que intentamos hacer es mostrar las promesas que hay en Cristo Jesús. Para los que no conocen a Él, tanto para los que sí lo conocen. Gracias, Daniela. Sí, y la otra parte de la familia que no hemos hablado, que tal vez voy a incluir también, son los niños. Yo acabo de regresar de acompañar a una familia que perdió la esposa, la mamá, y estaba con la familia una semana. Y la niña de 9 años me preguntó cosas que no estaba esperando en el momento. Medio de hacer una manualidad, ella me miró y dijo, ¿qué significa que mamá está aquí con Jesús? Y yo estoy riendo ahora, pero no estaba riéndome. Y era muy fuerte con ella, con su papá haciendo todas las diligencias que una familia tiene que hacer después de la pérdida. Y yo estaba con la niña y las preguntas que hizo y las conversaciones que tuvimos era uno de los momentos más bonitos que he tenido en la vida. Solo hablar del cielo, de Jesús, de la fe. Y ella, hija de un pastor, conoce mucho de la palabra de Dios y conoce el credo, conoce que confesamos, y nosotros podríamos ir allá, porque cuando yo no tuve las palabras, como Daniela dijo, las palabras estaban allá y podría compartir eso con ella. Entonces tal vez hablamos también de niños, porque eso les afecta a los niños un poco diferente a veces que a los adultos, y a veces tienen menos problemas preguntar cosas de una vez sin mucha vergüenza, ¿verdad? Entonces, eso también puede ser una tarea de una diaconisa en un tiempo de duelo y luto por una familia, o si llega una niña o niño a su escuelita después de una pérdida. Van a tener preguntas y conversaciones. Pues con eso vamos a seguir. El último cosa aquí era la canción, los himnos. Quería destacar algunas cosas de eso, porque esos pueden ser herramientas muy grandes en un tiempo de enfermedad o acercando a la muerte.
la canción, la música es muy relajante. Hay investigaciones y estudios ya en el campo de medicina que dice que la música se ayuda a uno a reducir cosas como frecuencia cardíaca, disminuir la presión y el cortisol, que es la hormona de estrés. Se ve esos niveles bajando cuando alguien está escuchando. Nosotros sabemos eso sin las investigaciones de la medicina, porque cuando yo pongo la música tranquila, yo puedo escuchar mis respiraciones bajando un poco. Cuando trabajé con los adultos mayores en una casa, nosotros siempre tuvimos como una música instrumental. Si querían, se podrían poner en su cuarto o en las áreas generales. Y también cada uno tenía sus canciones preferidas y eso se puede ayudar. También las canciones cristianas, los himnos, tenemos himnos muy bonitos que ayudan también en memorizar y llevar aquí al corazón la palabra de Dios, las promesas de Dios, la verdad que encontramos en la palabra de Dios. Si pongamos las palabras de Dios a la música, a veces eso ayuda a la memoria. Y vemos eso también en estudios y investigaciones en el campo de medicina. Vemos que los que aprendieron o memorizaron himnos o canciones cristianas como niños, ellos recuerdan eso hasta su viejez. Cuando están de mayor edad, están olvidando lo demás y alguien empieza a cantar y están cantando las palabras. Entonces eso llega y se guarda en otra parte de nuestra memoria y nos ayuda a memorizar esa palabra. Entonces, en eso, la música se puede ayudar a la persona a servirle en física, espiritual, también en la emocional. Si no eres cantante, está bien. Tenemos tecnología en ese día, se puede poner la música en el YouTube o puedes grabar en la iglesia y tener esa en tu celular. Y cuando vaya a una casa se puede decir, mira que cantamos el domingo, quería compartirlo contigo. Si eres cantante y le gusta cantar, se puede hacer y invitar a los que están visitando a cantar contigo. También las canciones son como a veces, muchas veces, los versículos se pueden leer como una poema y eso puede servir también, solo falta la parte de la música. Si quiere, cuando está preparando por su visita, tú elegiste algunos textos bíblicos, se puede ir viendo para uno o dos himnos que acompaña y que conoces, y también se puede imprimir eso y cuando llega dice, ¿quiere cantar conmigo? O si quiere poner la música y leer con la música que está sonando de un celular o algo así. Como dije, se puede leerlo también como oración. Vamos a ver 2 ejemplos. Y los 2 ejemplos que elegí eran algunos que elegí rápido, pero tienen palabras muy bonitas, lleno de promesas, lleno de promesas de Dios para alguien que está sufriendo, pasando de una enfermedad o acercando a la muerte. Y vamos a ver. El primero es esa que dice, rogamos al buen consolador. Si vemos cada versículo que me encanta, termina con, ten piedad, Señor. Entonces, si alguien no quiere cantar contigo, eso sí puede ser uno que tú lees y cuando tú llegas a ese punto, dice conmigo, ten piedad, Señor. Si alguien quiere leer los primeros 2 versículos, quiero que ustedes vean escuchan esas palabras. Rogamos al buen consolador
nos conceda gracia, fe y fervor, y nos dé su ayuda, su mano fuerte, nos ampare en la angustia y la muerte. Ten piedad, Señor. ¿Sigo? Tú puedes seguir si quieres. Ok. Oh, sol de gracias, divina luz, guíanos hacia el Señor Jesús. Haz que Él quedemos en todo día hasta entrar en su Edén de alegría. Ten piedad, Señor. Entonces vemos en los primeros dos versículos algunas cosas destacó en negrito. Dice, nos ampare en la angustia y la muerte. Entonces, si puede leer eso, y es como un salmo, es como un poema que tú puedes ir leyendo, pero al lado de música también es muy bueno. ¿Alguien quiere leer los últimos dos versículos? Yo puedo leer. Ok, gracias. Adelante. Rogamos al buen Consolador nos conceda gracia, fe y fervor. Él nos da su ayuda, su mano fuerte. Nos ampare en angustia y la muerte. Ten piedad, Señor. Oh sol de gracia, divina luz, guíanos hacia el Señor Jesús. Haz que Él quedemos en todo día, hasta entrar en su Edén de alegría. Ten piedad, Señor. Amor sin par, danos tu favor. Llénanos de fervoroso amor para que, hermano tu pueblo entero, marché en paz por el mismo sendero. Ten piedad, Señor. Consuelo, fiel, poderoso Dios de maldad y afrentas. Líbranos contra el enemigo, cruel y malvado. Sé, al fin, nuestro fuerte abogado. Ten piedad, Señor. Gracias, Gladys. Entonces, en eso se puede ver. Solo quería darte unos ejemplos. Se puede elegir un himno, una canción, cantado o leído. Se puede ser de consuelo. Y también los himnos se puede dirigirnos también a la palabra de Dios. Entonces, podemos encontrar las promesas. Tal vez eliges un texto que fue el base de ese himno, y eso ya tienes tu devoción listo para la visita, ¿no? Ok, un himno más. La causa es tuyo. Eso es uno de mis favoritos. ¿Alguien quiere leer por nosotros? ¿Alguien tiene voz todavía? Ya casi vamos terminando. Yo puedo leer. No sé quién fue. Amanda. Yo creo que es Mercedes. Mercedes, perdón. Ok. Gracias. La causa es tuya, oh Salvador, que en nuestra mano está. ¿Y por qué es tuya, oh Señor? Jamás perecerá. Mas antes de resucitar, el grano se ha de sepultar y vuelve a germinar así, llenando un día el alfombra. La muerte da precioso fruto allá. ¿Sigo? Sí, por favor. Muriendo el cielo se elevó, Jesús que es nuestro Rey. Así la senda señaló a su pequeña grey. Ser camino de la cruz, escala para mí de luz. Hazme partícipe también de tu sufrir y de tu Edén, de eterna luz por tu gloriosa cruz. Tu muerte al mundo vida dio, enséñame a morir, en ti nuestra esperanza está, y es gloria a ti seguir. Aquel que más se humillara, más victorioso luchará. Marchad, creyentes, a la lid
El triunfo es vuestro, firmes, y de Cristo en pos al gozo y paz de Dios. Entonces, con eso tú puedes ver de un momento al lado de una cama de un enfermo o moribundo, eso puede ser de mucho uso a mí me siempre da como un poco de tristeza recordando mis familiares que he perdido, pero también un gozo que es más profundo que la tristeza, ¿no? Un gozo que dice aquí, en ti nuestra esperanza está. Hazme partícipe también de tu sufrir y de tu eterna luz por tu gloriosa cruz. Entonces, con eso también puedes ver que tal vez visitaste antes y regresaste y le traíste una cruz para su cuarto. Y leyendo eso se puede ir viendo a la cruz, viendo cómo su Salvador murió y sabiendo que ya resucitó. Y en nuestro bautismo podemos agarrar a esa cruz y saber también que nosotros morimos y después vivimos por lo que Cristo hizo. Entonces, como Daniela dijo, espero que eso ha sido de uso para ir pensando en algunas cosas que puede ser de práctica uso en el cuidado espiritual de un enfermo o moribundo. Vamos a seguir con un día más de esa conversación. Entonces, un repaso rápido. Hay sufrimiento, vimos eso al principio, que sabemos ya, no tenemos que decirlo de nuevo, hay sufrimiento. En el sufrimiento físico, como enfermedades, podemos también sufrir espiritualmente. Vemos como la persona tiene todo eso que viene juntos como nuestro ser humano. La diaconisa se puede ofrecer cuidado espiritual al lado de cuidado físico. Cuidamos a las personas en cuerpo y en alma, observando, escuchando, viendo y respondiendo con la palabra de Dios, en el amor de Dios, con la misericordia de Dios. Entonces vimos las 4 cosas hoy, la palabra de Dios, la oración, la canción y también trabajando con el pastor en eso también es importante. Entonces, con eso voy a dejarlo para hoy porque tenemos un día más juntos el próximo martes. Daniela, no sé quién cierra nuestro tiempo en oración. Bien. Hay que ponerla. Tenías una oración ahí. Tengo una oración. Ok. Se fue. No. Otro lado. Ahí está. Ok, bien. Oramos. Todopoderoso Dios, misericordioso Señor, nuestra vida está en tus manos. Mira con favor a tus hijos, a que le han diagnosticado una enfermedad y por quien oramos con humildad. Sosténlos mediante tu gracia para que su paciencia y esperanza no fallen. Calma todos sus temores y ansiedades, así como también los de sus seres queridos. Concédeles la fe para aceptar tu voluntad y para creer firmemente que lo que tú haces es siempre bueno. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Bien, pues muchas gracias, Jemilén. Gracias, damas, por su presencia. Y nos veremos entonces el martes que entra. Dios mediante. Gracias a todos que compartieron, que leyeron. Es bueno verles en video y escuchar sus voces. Gracias. Dios les bendiga, muchas gracias. Buenas noches, hermanas.
Pasen muy buenas noches. Buenas Cuídense. noches, bendiciones para todas. Gracias. Un abrazo. Buenas noches, que el Señor les bendiga. Buenas noches. Bye, feliz sueño. Dios bendiga, buenas noches. Sí, Que feliz descansen. Buenas noches. Ese grupo en Santo Domingo